que es impepinable y ha ocurrido a lo largo de que el mundo es mundo es que después de la tormenta viene la calma. Y hoy Lanzarote presenta un cielo espectacular, no hay viento y ni rastro de lluvia. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Aquí está nuestra reportera intrépida, en este caso Sara González. Buenas tardes, Sara, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, acabando de llegar de la calle. De la calle, como Preparando siempre cositas. en la calle en vez de estar aquí trabajando. Vamos a saludar también a Andrés Martinón, jefe de los informativos de Lancelot Televisión. Como sabe, Andrés, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, ¿todo bien? Esta es la primera parte del Café de Periodistas de los viernes, porque una primera parte reducida, porque luego, dentro de 10-15 minutos, empieza el debate político, en este caso de los viernes. Sara, ¿qué estabas haciendo en la calle, si se puede saber? No te quiero adelantar nada porque viene todo para la próxima semana. Hemos escuchado a las personas que viven aquí en la isla de muchos temas. Temas que verán en la calle Opina, que verán en Objetivo, bastantes cositas. Vale, pues lo sabremos. Bueno, por cierto, Andrés, Operación Tritón, en este caso creo que en Arrecife se ha detenido no sé cuántas personas por presunto tráfico de menores. Tráfico de menores, ya no solo de personas, sino de menores. Ya en su día estuvimos... Ahí estamos viendo, ¿no? La actuación policial en este caso. Sí, sabíamos supimos, nos llegaban fuentes de la calle Monterrey, en Maneje, un piso con, en un principio, ciudadanos extranjeros ilegales, pero es que todo era una trama, de los que no sé si cuántas detenciones ha habido, como 9, solo en Lanzarote, uno en Las Palmas y otro en Madrid. ¿Pero el modo operandi qué era? ¿Que cogían gente menor de los centros de acogida? Sí, ahí hay, sí. Todo partió desde Marruecos y desde Costa de Marfil. Luego, donde se detectó fueron, que muchas veces se ponen en duda, es trabajadores de los centros de acogida que tienen que tutelar a los menores y veían la desaparición, creo que fueron de 13, que de repente no estaban. Entonces se empezó a investigar. Y al final es una trama complicada porque lo que supuestamente se entiende es que eran desviados a Francia, ellos tendrían que pagar un coste. Pero me refiero que estos menores cuando venían a Lanzarote estaban dentro de la operación. Yo creo que sí. Ahí es eso lo que parece que sí. Claro, que ya lo mandaban precisamente para eso y después de aquí lo sacaban, se escapaban y se mandaba, en este caso, a Europa. Claro, la trama los llevaba hasta Francia con documentación falsa y luego supuestamente lo que pasa muchas veces cuando vienen aquí en casos de prostitución, que les retienen sus documentaciones o este tipo de cosas y los obligan incluso hasta a prostituirse. Esto fue muy notorio. O sea, yo recuerdo que enviamos a nuestras cámaras ese día, esto creo que fue el 4 de octubre. Sí, esto fue hace casi un año. No, perdón, fue justo hace un mes. Hoy estamos a 14. ¿Hace un mes? Hace un mes. ¿Ah, sí? No, esto fue hace un mes. Y mandamos a nuestro compañero, a Nandi, y ya llegó, y debe ser que el dispositivo pues, había sido más rápido de lo previsto. Y estábamos sobre el hecho, lo que yo ya no sabía, que era de menores y que llegaba incluso a temas esos de, ya digo, de trata o en este caso de tráfico de menores que acababan incluso con prostitución. La verdad que Lanzarote, en muchos casos, y la Policía Nacional con mucho trabajo. Hoy también ha habido otra cuestión Esto me imagino que también vendrán policías de fuera, porque esto tendrán ramificaciones seguramente en otros. Sí, aunque ya digo, de las detenciones creo que eran las 9 aquí. Y un mauritano también. Sí, mauritano. Creo que leí un mauritano también. Sí. Y 2 fuera nada más. Bueno, en tema del temporal, pues ya lo saben, ayer sobre las 3 de la tarde ya se levantó la alerta en casi toda Canarias y en Lanzarote precisamente ya el viento prácticamente no había a partir de las 3 de la tarde, Andrés, y sí es verdad que esta tormenta, por hacer un poco la resaca de lo que fue el día, realmente duró 5 o 6 horas y donde trajo más perjuicio en el sentido de cables rotos, que siempre suele caerse, y alguna que otra carretera cortada, además de las consecuencias de retraso y alguna desviación de vuelo en el aeropuerto de Lanzarote y el cierre del puerto de Los Mármoles. Sí, efectivamente, en el informativo lo hemos dividido en 2 noticias, una en la que están viendo ahora este rótulo, mucho ruido y poca agua, en el sentido de que mucho ruido, mucho viento, al final el agua fue poca,
Las zonas de Tinajo, Aría, las que más cayeron, unos 12 litros, ¿no? Fue la zona casi de Aría, la parte de Tinajo. El acumulado durante todo el día fue de unos 12 litros. Eso es, la acumulada. Luego, la zona de Tinajo, ya habíamos dicho, se llegaron hasta ráfagas de 90 kilómetros por hora. Había bastante viento, que fue lo que provocó lo que tú estás diciendo. Y luego, en una segunda noticia en la que hemos hecho, pues claro, es que ayer creo que hubo, el día de eso, eran 67 vuelos internacionales y nacionales y 31 de Canarias en un trayecto. Esas eran las llegadas. Entonces, por tanto, duplicado, ¿no? Casi todos estuvieron retrasados, casi todos tuvieron retraso, muchos cancelados y otros desviados, y la verdad que se ha retomado un poco la normalidad. Ya se saben de vuelos que se estaban actualizando el día de hoy, y los puertos, como has dicho tú, 4 cruceros fueron desviados a Agadir, ahí, ¿no? Sara, sí, hablaste. A Agadir y a Las Palmas. Y a Las Palmas. Y ya... de los 3 cruceros que estaban previstos de llegar ayer. Nos confirmaban desde la Concejalía de Turismo que llegaron a ser 4, lo que pasa es que los 4 buques ya sabían que en Lanzarote estaban avisados de que no podían atracar, entonces ya se desviaron, no es que llegaran aquí y se fueran. Exactamente, pero que hoy ya está con total normalidad, incluso hoy hay una ida. Ayer llegó uno a las 3 por ahí, atracó uno de los barcos. Yo lo que no sé, yo no sé si te gusta, le tienes miedo, como eres joven, seguramente no, al avión, pero muchos que le tenemos ya miedo a casi todo, en este caso al avión, en estos días yo no sé cómo la gente le puede viajar. Sé que hay mucha gente que lo pasó muy mal, porque evidentemente, aunque vuelan con seguridad los aviones que vienen tanto de Madrid como del extranjero y como de entre islas, pero ciertamente no son situaciones agradables de volar con la tormenta en la cola o con el viento tan fuerte, en este caso con rachas tan fuertes, porque lo peor no es el viento para el avión. De hecho, el avión se sustenta gracias al aire, al viento. Pero sí, cuando hay racha, que de repente te viene una racha de 70 kilómetros, 80 kilómetros y va bajando, y claro, esto sí que influye en el movimiento. Sí, en la maniobrabilidad, en la operativa de maniobras, ¿no? Sí, hubo numerosos vuelos que también fueron desviados a otros aeropuertos. Y ya ayer ya estaban, porque claro, hay que decir que ya incluso algunos vuelos de la tarde del día anterior, ¿no? Del miércoles, ya estaban siendo desviados o cancelados. Ya ayer también sobre el mediodía empezó a recuperarse la normalidad, y entiendo que ya el aeropuerto ya está más o menos al día, puesto al día de todos esos vuelos que fueron cancelados o desviados. Yo creo que ya hay normal. Y además, ayer yo a las 8 de la tarde ya estaba caminando, y ya por la Marina de Lanzarote apenas había una brisa, una ligera brisa. Y hoy amaneció un día espectacular. Bueno, por cierto, no sé si tú hiciste la noticia de los charcones, porque se ha puesto de moda, los charcones, para que todo el mundo sepa, son esas piscinas naturales que están en el sur de la isla de Lanzarote, suroeste de las islas de Lanzarote. Ahí estamos viendo imágenes. La noticia, Andrés, es que sigue saliendo, ¿no?, y promocionándose como algo paradisíaco, en este caso, en las redes sociales, ¿o no? Sí, pero es que este vídeo de un TikToker, que tiene muchísimas visitas, cuando se lanza parece que es paradisíaco, y de repente le viene una serie de olas por un lado y otra serie de olas por otro lado, y empieza a verse cómo se sufre. Claro, es que eso fue lo que le ocurrió posiblemente a esas dos parejas, uno de francés y otro catalanes creo que eran, que finalmente se fueron arrastrados por todas esas rocas hasta agarrarse al final ahí, y pudieron salir de milagro. Claro, porque ahí está la marea alta, mira cómo está, y ya está empezando a tener problemas para salir, pero lo logra. Es decir, pero ahí lo advierte entonces de la peligrosidad en esos TikTok. Sí, ahí lo dice, ¿no? Y además, luego donde señala, ahí hay una persona debajo. O sea, este vídeo fue facilitado por el Consorcio de Seguridad de Emergencia. ¿Y había una persona ahí dentro? Ese fue el de las 2 parejas de... Ahí fue una de las 2 parejas. Ahí es, ese fue donde las parejas esas francesas y tal. Y fíjate cómo llega, y la indefensión total, porque ahí te puede machacar contra la pared, contra la roca. Yo la verdad, sinceramente, sabiendo cómo estaba el mar, porque es como decía el otro día Guillermo Bruñuela, es decir, que esto ya es una imprudencia completa de las personas que lo hacen. Es verdad que en un momento determinado está quieta el mar, pero tienes que esperar para ver que efectivamente vienen las famosas olas, claro, que son del rebozo, que se llaman, normalmente, que te pueden, arrastrar de nuevo
hacia el agua o matarte golpeándote contra la roca, Claro. vamos. Esas imágenes también fueron virales ya en su momento. Estas son de archivo. Esa chica es una TikToker que tiene una especie de traje de estas de sirena. Ah, esta es la famosa. Esa fue la sirena. famosa Joder. que mira cómo se tira, que parece que nada, y al final tienen que salir a ayudarle, y ella ya lanzó un TikTok o un vídeo Advirtiendo de la peligrosidad. Esta. Es que yo sobre Pues todo... deberían de mandarse esos vídeos, Andrés, en todas las redes sociales. La noticia nuestra se deberían de meter en todas las redes para ver si alcanza sobre todo a los visitantes, para que sepan de los riesgos que se corren si no se conoce la zona, ¿no? No se conoce la costa y no se conocen las mareas. En este caso, yo no sé si tú has ido, te ha pasado alguna vez algo parecido. Sí, es que el problema del mar aquí es que no estamos, es un océano, no estamos en un mar Mediterráneo, es muy cerrado, la corriente es muy frecuente y hay veces que incluso a nosotros que nos hemos criado aquí, nos ha arrastrado un poco en las olas. Sí, Imagínate en esto que es en plena roca. Pero nosotros sabemos, otra cosa y es aún que, así, ese es el problema, y esta el gente problema que no sabe. muchas veces nos arriesgamos a sabiendo de que es un peligro, pero es Y nos distinto. arriesgamos en arena, no en roca Claro, también. pero estas personas se arriesgan por ignorancia, porque no crean que bueno, no van a ser tontos. Si ellos saben que les va a pasar eso, y cuando las mareas están muy llenas, uno cuando los charcones tienen que estar más abajo. Claro. Tú lo ves abajo y se te queda como una Claro. piscina. Yo cuando he ido alguna vez con la marea, yo ahí no me acuerdo la última vez con Antonio Betancor, con Antoñito, de ir para allá y decir, chacho, vámonos aquí, además de que era un día ventoso y tal, y tú también tienes un poco de sentido común, hay que pedir a la gente. Y luego también Enrique Espinosa está diciendo de que se están haciendo esfuerzos de señalizar el problema, es lo que yo quería aros decir, de seguridad. Y debería del consorcio de emergencia, no lo va a solucionar todo y bastante hace, pero no estaría mal que hicieran campaña para que se pudiera en las redes sociales colgar este tipo de vídeos, este tipo de cosas y decir que no se bañen en las zonas que no están, digamos, habilitadas para ello, que son las playas normales y corrientes. Es que en esas zonas no se deberían de bañar ningún guiri. Yo, que iba mucho, antiguamente no iba nadie pero nadie es nadie me refiero que no fuera de la isla. Ahora va y está completamente lleno y van como el que va a ver, porque el que va a ver un espectáculo, ¿no? Yo conté, la última vez que fui a uno de los charcones de los grandes, eran 30 personas. Yo, lo normal cuando íbamos, en tu época menos, pero cuando yo era más joven, me acuerdo que a lo mejor había otro grupo de 3 personas, y con eso lo compartía. Cuando íbamos nosotros, íbamos de tal manera que íbamos nosotros, nuestra pandilla, y ya no nadie más, más. porque si te venían otros y te veían, se iban a otro lado a otro charco, y se ocupaban más o menos. Después ya evidentemente empezó a venir mucha más gente y entonces ya fue cuando dejamos de ir. Bueno, por cierto, no sé si saben que finalmente no puede el gobierno a nivel del Estado, ha prohibido que las gallinas, no solo en 122 municipios o 1.200 municipios, de España, no puedan estar al aire libre. Ahora ya se ha prohibido, creo que en la totalidad. Sí, ¿no? Como claro, ahora estamos con todo lo de la gripe aviar, hay que explicar un poco que claro, el hecho de que se contagien y son productos alimenticios que luego puede derivar en la propia gripe de ya bastante hemos sufrido con es COVID. Que huevos camperos no vamos a comer en los próximos días. Pues sí, lo que son camperos, pero luego esas son las gallinas de suelo que le llaman. Sí, como una manera más natural, que también es verdad que a veces da pena un poco las gallinas esas que están en las naves ahí puestas tal que le cambian la luz y que tienen que poner huevos. Que se llaman gallinas ponedoras, ¿no? Sí, claro. Que esa es la mayoría. Los datos que yo tengo en la cabeza son que en Canarias hay 1.200.000 gallinas que están precisamente dentro de las granjas, es decir, que no a cubierto. Y luego hay unas 200, 300.000 que son las que ahora le afectan precisamente esta disposición del gobierno central de que ninguna gallina puede estar al aire libre para evitar el contagio de la gripe aviar. Bueno, teníamos aquí un tema también, Andrés, pero no sé si lo podemos tratar, me quedan 2 minutos, que después lo vamos a tratar ahora en el debate, ha surgido cierta polémica porque ayer se celebraba 2 plenos en el Cabildo de Lanzarote, 2 plenos extraordinarios, y esto ha molestado al Partido Socialista porque cree que el gobierno puso un primer pleno antes que el suyo, que había solicitado para discutir si Osvaldo Betancor se estaba ausentando de manera reiterada e injustamente,
o no. Y en este caso, como presidente, a la hora de presidir los plenos del Cabildo. Y lo que hizo el grupo de gobierno fue convocar otro pleno por una cuestión de que tenía de que unas alegaciones que había presentado el Ayuntamiento de San Bartolomé y tenían que contestarlo lo antes posible, y aprovecharon para celebrar ese primer pleno, creyendo que el PSOE iba a aceptar unificar los dos plenos, pero el PSOE no quería perder el protagonismo, porque esto era una cuestión política pura y dura, para meterse contra Osvaldo Betancourt en el sentido de achacarle esa falta o esa ausencia en los plenos. Sí, bueno, ya ayer lo vimos. Hoy lo que hemos también un poco cuestionado, tanto en las voces de la mañana como en el informativo, un poco también el coste que tiene para el erario público las celebraciones de plenos extraordinarios, que los puedes encajar o en otros ordinarios. En el caso de la comparecencia puedes esperar un debate de la isla y darle o meterlo en el mismo pleno. O dos en uno, o sea, hacer los dos en un solo pleno. Oye, que cada pleno de estos, pues al final tiene un coste para cada uno de esos consejeros que no están liberados, porque supuestamente los liberados, pues ya no iba a decir ya. Sí, para decir que lo que cobran en los plenos ordinario y extraordinario son los consejeros no liberados, en este caso son la mayor parte de la oposición del Partido Socialista, los no liberados, pero por ejemplo Ariagona, que estamos viendo aquí, no cobra nada porque ella ya está liberada, no cobraría en porque este es caso... portavoz, ¿no? Claro, está liberada y entonces no cobraría, pero sí cobrarían el resto de consejeros. Y el tema es que se está también diciendo, hombre, que esto siempre puede resultar demagógico, lo dije ayer. Y es que, claro, por esos dos plenos, que son 2 horas de trabajo, pues van a cobrar 800 euros aquellos consejeros que no estén liberados, ¿no? Bueno, no llegó a 2 horas. No La grabación total es 1 hora 50 minutos y un par de segundos, pero luego hay que tener en cuenta que hay un momento al principio que no empieza desde que empieza el pleno y el parón de entre uno y otro, que vendría a ser 1 hora y media, 1 hora 40, no llega a las 2 horas. Claro, a ver, hay que decir que eso está estipulado desde el principio del mandato, que cada sesión plenaria tiene lo que se llama una indemnización que se le da a los consejeros no liberados. ¿Por qué? Porque, en fin, se considera que es un trabajo y tienen que pagarle por ello, ¿no? El problema es por qué no se juntó los dos, que sería lo razonable. Y en el supuesto caso, yo he dicho, en el supuesto caso que el PSOE pueda entender que fue una jugarreta la que hizo el grupo de gobierno para disminuir la importancia de su pleno que pedían para echarle en cara al presidente su ausencia en varios plenos. Su ausencia me refiero de entrada y salida a los plenos con más frecuencia de lo que sería habitual. Si querían darle importancia a eso, lo que pueden hacer es, se celebran 2, pero dicen, pero nosotros el segundo pleno, la segunda sesión plenaria extraordinaria, no la cobramos, o la donamos, o lo que sea. Pero es evidente que si no van a quedar mal ante la opinión pública. De todas maneras, Ariagona González, hoy en las voces de la mañana de Lancelot Radio, decía esto. Le pregunto a los camareros cobran por su trabajo? ¿Los médicos cobran por su trabajo? ¿Las camareras de Priso cobran por su trabajo? ¿Y los cajeros y cajeras de supermercado cobran por su trabajo? Pues los consejeros y los representantes públicos de todas esas personas también tienen que cobrar por su trabajo. Eso es así de básico, y entonces me da muchísima pena que se esté poniendo este tema sobre la mesa, lo que cuesta la democracia o lo que cuesta el trabajo de alguien, porque pareciese que entonces, como el trabajo nuestro no vale, pues parece ser que tampoco el vale de ustedes, ni el de los médicos, ni el de los funcionarios, ni el de la Guardia Civil, ni el de la Policía Nacional. El pleno extraordinario que nosotros pedimos, que lo hacemos con el resto de la oposición, estamos en nuestro derecho democrático a pedirlo y es por lo que lo hacemos. Y lo pedimos por eso, porque el comportamiento del presidente no respeta las reglas democráticas a las que debemos basarnos todos. El otro pleno extraordinario lo convoca el presidente porque es incapaz de dar soporte a los ayuntamientos, porque tiene que, rechazar una alegación del Ayuntamiento de San Bartolomé y porque lleva otros asuntos de forma urgente, porque todavía no se ha dado cuenta que la urgencia es una cosa y la incompetencia es otra. Bueno, este tema lo llevaremos al debate dentro de 5 minutos, pero yo lo único que digo es que efectivamente hay que decir que es legal, porque cada sesión plenaria extraordinaria se valora a 400 euros para los que asisten
para aquellos consejeros que asisten que no estén liberados. En este caso, le toca al gobierno del PSOE, al Partido Socialista son los mayoritarios, pero también a gente del grupo mixto. En este caso, lo que quiero decir es que la gente no está poniendo en duda que no cobren. Lo que está la gente cuestionando es si no se podía unificar dos plenos en uno, porque eso evitaría un gasto innecesario a la institución. Y esa imagen que muchas veces creen que no es verdad, pero que muchos ciudadanos de a pie creen que es que los políticos pues solo buscan ganar dinero, ¿no? Y yo creo que no es así, sino fue para mí una equivocación el que el PSOE no hubiera aceptado la propuesta del grupo de gobierno de unificar los dos plenos en uno solo. Ya, pero es que, perdona, yo estuve en las voces de la mañana y Ariadna parecía como ofendida, pero para empezar, la labor nuestra también es un poco fiscalizar. Eso cuando dice que, en un momento a nosotros, un periodista, no sé, a cualquiera, un camarero, vamos a diferenciar, en primer lugar, lo que es una cuestión pública, un trabajo público, que para eso usted tiene que rendir cuenta y decir por qué. Segundo, tiene que rentabilizarlo, por eso está diciendo 2 en 1 o esperar, como dijo Osvaldo. Y luego tercero, ir al origen. Es decir, tampoco Osvaldo ha cometido una ilegalidad, es decir, era un pleno en el que había quórum, en el que había una representante, que para eso está la vicepresidenta, y lo que querían es el muñeco de trapo para tal. Es más, Óscar, que fue durísimo con Osvaldo, tenía un punto cuando se levantó que era muy importante, que era el que nosotros queríamos, el del socavón. Y por esas cuestiones, a lo mejor no lo debatió y no hizo importante. Uno tiene que cumplir con sus funciones y luego si lo quieres tener, lo llevas, pero ¿por qué lo has dicho tú? Es de carácter electoralista. Querían darle y poner como nombrete a Osvaldo Betancourt. Y sobre todo el PSOE en este sentido tiene que tener mucho cuidado el hecho de destacar la ausencia de del presidente, cuando en la época de María Dolores Corujo no es que se ausentara de manera intermitente de los plenos, que yo creo que el señor Osvaldo Betancourt, por cierto, debería de intentar ausentarse lo menos posible. Claro. Solo aquello que esté justificado. Eso, igual que digo una cosa, digo la otra. Pero digo que el PSOE no están para alzar mucho la voz, porque en la época de Dolores Corujo no es que se ausentara cuando un pleno se celebraba de manera puntual, es que cuando estaba María Dolores Corujo no se celebraban plenos que se tenían que estaban marcados, fechados por el ordenamiento inicial de la legislatura, cada 2 meses creo que era, y no se celebraban plenos ordinarios, que eso lo que evitaba es que pudiera haber democracia porque no podía haber debate. Recuerdan en aquella época nosotros lo denunciábamos, que no se celebraban los plenos, llevaban 8 meses sin celebrar un pleno en ocasiones. Es verdad que en una de las veces está justificado cuando era el tema del COVID. Podía justificarse. Que los había telemáticos, a eso se agarró, pero luego fueron 2 o 3 años, 2 años que no había nada. Pero en los años no COVID también no se celebraban con el reglamento en la mano los plenos ordinarios. ¿Alguna cosilla que me quieras contar? Hombre, sí que hay fiesta, espérate. Te digo, mañana sábado, la Feria de la Tapa en Yes desde las 1:30 va a haber conciertos, música, colchoneta. Feria de la Tapa. Sí, porque son las fiestas de Yes ahora. Y luego aquí en el almacén hay una fiesta de la fotografía y luego va a haber un festival de música alternativa más por la tardecita noche. ¿Hoy o mañana? Mañana sábado. ¿En dónde? ¿En qué zona? En el almacén. En el almacén también. Fuera, en lo que es el parking. Y luego el domingo está la fiesta de la samba aquí en el campo de golf de Costa Teguise y la primera feria ecovegana en la Plaza Daría. Sí, es brasileña. Es que nos inventamos cada fiesta y esta que... La parranda la dejamos para otro día, pero todo lo demás... Pero la verdad es que hay fiesta por todos los... Vamos, que aquí no se divierte porque no quieren. Sara González, muchas gracias. Pásate un buen fin de semana. También Andrés Martinón. Y nosotros vamos ahora a publicidad 2 minutos y empieza el debate de los viernes.
llegado el momento más esperado del año. En Conforama Lanzarote vivimos el Total Black. Hasta un 60% de descuento en miles de artículos. Sofás, colchones, muebles, electrodomésticos, decoración y mucho más. Del 30 de octubre al 3 de diciembre. Descubre el mes donde los precios negros se viven a lo grande. Conforama Lanzarote. Total Black. Total ahorro. Total confort. Escuchas Lancelot Radio. Bueno, pues volvemos a la segunda parte del Café de Periodistas de los viernes, donde normalmente hablamos sobre el debate político. En este caso tenemos a Juan Monzón por el Partido Popular. Don Juan, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo está el Partido Popular, don Juan? Muy bien. ¿Y el deporte? Bastante bien. ¿Alguna novedad para este fin de semana? En forma. Bueno, este fin de semana, pues mira, ¿No igual... ¿No hay prueba? Prueba tal cual específica no, pero... No, sí, perdón. ¿No hay algo de...? Con el respeto a los arianos y a la Aria Titán, que tenemos Ariete. una prueba tan importante como es la Aria Titán. Son tantas pruebas que Que al final sí, la verdad este que fin ya- de semana, sí, este sábado estaremos por allí y sí, bueno, y todo lo que tiene que ver con las ligas y eventos de ligas y demás temporadas. Pero es verdad lo que dice, que se pierde uno ya con tanta... Antiguamente, en mi época, había una prueba al año. Ahora hay una prueba a la semana. Vamos a saludar a don Echedey Eugenio, de Coalición Canaria. Echedey, teniente de alcalde de Arrecife, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, don Jorge. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. También está, y se lo agradezco también, a don Benjamín, que fue el primero en llegar, don Benjamín Perdomo, del Partido Socialista. Don Benjamín, buenas tardes, don Benjamín, ¿cómo estamos? Muy buenas, don Jorge. Muy bien, de maravilla. No Y me quejo. hay una cuarta persona que iba a venir, pero tiene pleno y finalmente no ha podido llegar, pero ha sido más por culpa nuestra que por él. Bueno, vamos a hablar de los temas de actualidad, porque ha sido sin duda la noticia de la semana en el Parlamento de Canarias, pero que repercute a miles de canarios. Es la nueva regulación del alquiler vacacional, una ley que aprobaba el Parlamento de Canarias con los votos en contra del Partido Socialista y Nueva Canaria, votos a favor del resto de los partidos políticos, en este caso los que sustentan el gobierno de Fernando Clavijo, el Partido Popular, Coalición Canaria y también los socialistas gomeros del señor Casimiro. Bueno, la realidad, Juan, es que es una propuesta que algunos consideran valiente, que algunos consideran necesaria, que algunos consideran que llegó tarde, pero que había que hacerla, y otros que, en la oposición, que creen que es una mala normativa, que no va a solucionar los problemas. Fue precisamente una consejera del Partido Popular, Jessica de León, la que finalmente se atrevió a llevar esa ley que en el fondo nadie se ha atrevido hasta ahora a sacarla. Bueno, sí, la verdad es que hay que felicitar la valentía que ha tenido Jessica de León, nuestra consejera del Gobierno de Canarias de Turismo y compañera del Partido Popular. Es verdad que a veces hay medidas que no son tan populares, pero son medidas necesarias para regular una actividad comercial, empresarial, como es la vivienda vacacional, por mucho que algunos no lo quieran ver así, de esa manera, y que había que ponerle pues normas, ¿no? Y regularlo. Ya existía una regulación que no se estaba cumpliendo. ¿Pero el Partido Popular estaba en contra del alquiler vacacional? ¿Está en contra? No, por supuesto, el partido, al contrario, esta ley va a ayudar y a darle un soporte mayor y una cobertura legal a una actividad económica como es la vivienda vacacional. Lo que hacía falta era regularla con unas herramientas necesarias para que no quede en un limbo alegal o ilegal, donde pueda cualquiera desarrollar una actividad que todos entendíamos y nos llevábamos la mano a la cabeza cuando se veía que en una azotea de una casa se ponían casetas de campaña y se consideraba o se explotaba como un alquiler vacacional o una modalidad de alquiler vacacional. Todo esto decae con esta nueva ley y por supuesto que esto genera un pequeño malestar ahora a voz de pronto, porque claro, que la gente quiera hacer cumplir las leyes a veces nos cuesta, ¿no? Cumplir con las leyes y las normas que están establecidas. Pero sé que con el futuro esto será la mejor herramienta posible, sobre todo para aquellos que votaron en contra ayer, que tanto hablan de intentar tener vivienda de larga duración. Pues toda esta ley ayuda a que puedan salir del mercado muchísimas viviendas que no cumplen con la norma, que no cumplía y que no cumple actualmente con esta nueva norma,
y que pueden aflorar pues viviendas de larga duración en nuestra isla. Precisamente el Partido Socialista se opuso, no porque esté en contra de la regulación, según dijo Gustavo Arma, que fue el portavoz que defendió, en este caso, el no del Partido Socialista a esta normativa que regula la vivienda vacacional, sino porque considera que no, en fin, que de alguna manera protege los intereses de los mayores, de los grandes tenedores de vivienda y no de los pequeños. Es verdad que aquí la consejera Benjamín, la consejera de Turismo, en este caso Jessica de León, dijo que todo eso es mentira y que era una actuación teatrera, porque el Partido Socialista sabe que con esta ley se va a dar seguridad jurídica a la vivienda vacacional y además se va a sacar del mercado aquellas que, por ejemplo, se apuntaron por si acaso, que son unas 25.000 viviendas en Canarias. Sí, bueno, yo me hubiese gustado escuchar antes de yo empezar a hablar a HD Eugenio de Coalición Canaria para saber qué es lo que opinan. Pero claro, a mí me sorprende escucharte a ti, Jorge, escuchar a Juan, seguramente que HDI hablar de las voluntades y las bondades de esta nueva ley. Yo lo que sí le quisiera decir a todos los oyentes, a todos los que nos están viendo, es decir, ¿qué pensarían si esta ley la hubiese sacado el Partido Socialista? Yo estoy convencido de una cosa, es decir, nos hubiesen llamado comunistas, dictadores, estamos en contra de los autónomos, estamos en contra de los pequeños empresarios, estamos en contra de todo el mundo, pero como la saca Coalición y el Partido Popular, pues endulzan un poco el debate. No hay ni una sola asociación de vivienda vacacional que esté a favor, no hay ni un solo autónomo que esté a favor, no hay nadie en el sector de la vivienda vacacional que esté a favor, nadie. ¿Y eso es bueno o es malo? Eso lo que acaba de hacer es reventar a la vivienda vacacional. Nosotros, el Partido Socialista... No, digo porque... las asociaciones de vivienda vacacional obviamente tienen que defender el sector de la vivienda vacacional. Yo, si me dejas terminar, te lo agradezco. Entonces, claro que había que regular la vivienda vacacional, lo dijimos en la legislatura pasada, pero lo que está haciendo ahora es favorecer en exclusiva a los hoteles, al sector hotelero, porque se acaba de cargar a todas las viviendas vacacionales, ya lo ha dicho ASCAP, no lo digo yo no voy a hablar ni de mí ni del PSOE, ya lo ha dicho ASCAP. Van a acabar con toda la vivienda vacacional. ¿Pero por qué? ¿Por qué van a acabar? ¿Cómo que por qué? Por las regulaciones y por lo que piden. Tienen 5 años para regularse en función de lo que está pidiendo el decreto. Con lo cual, oiga, yo lo único que puedo decir, y si no pregúntele a la gente, y que conozco a muchos, que se dedica a la vivienda vacacional, cómo ha sido una cuchillada. Esa es la realidad, eso es lo que te dicen todos los del sector de vivienda vacacional. No te lo dice el PSOE. Pero porque no pueden cumplir con todos los requisitos, ¿te refieres? Perdón, no, la mayoría. Pero porque no pueden cumplir con los requisitos. Y a los pequeñitos, pues los acabas de matar. Pero oye, que haya ellos, que haya Coalición Canaria del Partido Popular, que sabemos perfectamente... Pero entonces... Pero déjeme terminar. Pero me gustaría responder, porque si tú te contestas solo... No, yo no me contesto solo, yo estoy intentando argumentar, yo intento argumentar... que se hace a los ciudadanos. El Partido Socialista, en este caso, es que no lo he entendido bien, ¿está a favor de reducir el número de vivienda vacacional? No, reducir, es la pregunta. ¿Reducir el número de vivienda vacacional que ahora mismo está en el mercado? Hombre, sin duda, lo que tienes que hacer es regular. Pero una cosa es regular y permitir que hayan viviendas vacacionales y otra cosa es lo que saca el decreto. Que según ASCAP, que olvídense del Partido Socialista, que según ASCAP van a acabar con toda la vivienda vacacional, no el PSOE. ASCAP, que es la principal patronal o líder de la vivienda vacacional en Canarias. Nada más, esa es la realidad. Pero ASCAP defiende los intereses de los que están asociados, que son los que quieren que se mantenga la vivienda vacacional tal y como está hasta ahora. No, tal y como está, no. La ASCAP quiere que se regule, lo que no quiere es que le corten todas las viviendas vacacionales, que es lo que está diciendo. Esa es la discusión. Echeda y Eugenio, Coalición Canaria siempre ha sido partidaria también de la regulación, pero realmente tenía dudas de cómo hacerla. Un poco si realmente, porque donde va a estar el principal cuello de botella va a estar en el superar los trámites que exige lo que se llama la actividad clasificada, que es verdad que cuando le dieron la licencia, la VV, en este caso en Canarias, cuando le dio el gobierno la licencia para poder explotarla, había una declaración jurada de que cumplíamos todos los requisitos. Lo digo porque yo también tenía una vivienda vacacional, la tengo, pero no ejerzo la actividad, la tengo a larga temporada, pero porque, bueno, yo soy un caso porque la tengo a larga temporada. Y a mí me la van a quitar porque efectivamente lleva más de un año de larga temporada. Mira,
me tranquiliza ver el discurso del Partido Socialista porque significa que la ley es buena, porque si el discurso de don Benjamín en boca del Partido Socialista es que la hizo coalición y el PP, entonces no es buena, no ha dado un solo argumento, es decir, no se ha leído la ley. Repito, como toda ley, y más cuando se busca regular un sector tan complejo como este, seguramente tendrá deficiencias y cosas que corregir. A mí, personalmente, por ejemplo, me parece que deposita demasiada responsabilidad en los municipios con la carga que ya tienen muchos ayuntamientos. Pero digo, eso es conociendo, por ejemplo, la idiosincrasia del Ayuntamiento de Arrecife, a lo mejor para otros grandes municipios pues no es tan problemático en ese sentido. Pero desde el punto de vista del espíritu de la ley, de querer regular, de querer de verdad que el turismo que venga a un alquiler vacacional sea un turismo de calidad, a mí me parece que es acertado, hay que poner unas condiciones mínimas. Creo que se protege al pequeño propietario de vivienda vacacional. De hecho, el régimen transitorio que tiene dice que aquellas que tengan en actividad de vivienda vacacional más de 5 años, en el caso de los pequeños propietarios, se consolida, y a los grandes tenedores, es decir, aquellas personas que tienen, o aquellas empresas que tienen 50, 60, 30 viviendas vacacionales, les da un plazo de 5 años para que se adapten a la ley. Es decir, no les quita el título de alquiler vacacional, les da un plazo para que cumplan con los requisitos mínimos, que estamos hablando de una memoria técnica, de una serie de requisitos de incendios, de calidad, etcétera, etcétera, porque lo que está claro que lo que no se podía hacer es lo que estaban haciendo y lo que se hizo en el anterior gobierno, que es nada con el alquiler vacacional. En el mandato 2019-2023, las viviendas vacacionales en Canarias subieron un 120%, porque no se hacía nada, porque bastaba con ir, presentar un papel y tenías tu licencia de alquiler vacacional, y eso, sumado a la porquería de ley de vivienda que tiene el Estado en materia de protección a los sinvergüenzas, porque hay que decirlo así, porque ahora se protege al ocupa, se protege a quien no quiere pagar, se protege a quien se pone a hacer chanchullos con la vivienda, en contra del pobre propietario que a lo mejor lleva toda su vida haciendo esfuerzos para pagar una hipoteca y tener una entrada extra para que sus hijos estudien fuera. Y eso lo protege la ley del Estado español en materia de vivienda. Si sumas a eso no tener regulación en vivienda vacacional, lo que pasaba era que todo el que tenía un segundo inmueble lo metía en vacacional porque era lo cómodo, y la gente que necesita de verdad y que es honrada y que tiene un sueldo y que quiere pagar una vivienda en alquiler no podía hacerlo. Entonces hay que coger el toro por los cuernos, hay que empezar a regular, hay que empezar a hacer cosas, porque dejando pasar y no haciendo nada, que fue lo que hizo el anterior gobierno, el Pacto de las Flores, como ellos se hacían llamar, lo que ocurrió fue que subió un 120% la inscripción de viviendas vacacionales. Y después, estos mismos que hoy critican esta ley son los que le ponían cuernos y rabo a cada persona que tenía un alquiler vacacional, porque decían poco menos que estábamos yendo contra los derechos fundamentales de las personas que no tenían un hogar. Es decir, yo creo que hay que tener en política un poquito de coherencia, y las cosas, cuando hay un problema hay que regularlas. Repito, que probablemente haya cosas en la ley que se pueden mejorar a futuro, seguro que sí, pero yo creo que es un punto de partida más que válido y más que necesario. Juan, ¿cree que es necesario que una vivienda vacacional supere lo que es la actividad clasificada, o crees que hay un término, como algunos de la asociación de ASCAP consideran, un término medio donde se exijan unos mínimos, pero no todo todo lo que se exige, como puede ser a un bar, como puede ser a un hotel, porque prácticamente es lo mismo que se le va a exigir ahora? Bueno, la pregunta es, ¿creen que aquellos que presentaron en su momento una declaración responsable donde decían que cumplían con todas aquellas normas que estaba establecida, deberían cumplirla ahora con la ley? Pues por supuesto, porque lo tenía que haber cumplido con la norma y con la ley. Esto, es que no sé cuál es el problema. Otra cosa es que la ley le guste más o menos. Bueno, ahora hay una disposición transitoria que va a permitir precisamente que toda esa gente que firmó, lo dijo la consejera aquí, que firmó el que tenía, que cumplía esa declaración responsable, con un se le da un tiempo 5 años de 5 años para adaptarse a la norma. Pero aclaro, para que no se confunda nadie, 5 años antes de que la ley se haga oficial, que se hará oficial en 2-3 semanas cuando se publique en el BOC. Por lo tanto, lo que dice la consejera es que presenten al menos la instancia de que quiere cumplir con la actividad clasificada, y luego tendrá 5 años para rellenar todo el papeleo. Vale, por lo tanto, decae el argumento de Benjamín cuando dice que esta ley de golpe y porrazo se carga a las viviendas vacacionales, porque no se las carga. Se carga a todas aquellas que no cumplan con... No, a todas aquellas nuevas que se quieran incorporar. Nuevas y viejas. Y viejas, siempre que... Si tú no presenta... te comprometes a que te adaptas a la nueva ley, efectivamente, pero es comprometerse a la declaración responsable que en su momento también estaba en vigor. Por lo tanto, que digamos que se cumpla con la legalidad o con la norma antes y ahora,
pues yo creo que no tiene por qué sorprender a nadie. Yo creo que es garantía de atraer a un turismo de calidad y a un buen servicio que podemos dar con instalaciones turísticas, el que se cumpla con unas normas básicas, que la norma lo que no viene es a intentar evitar que haya una economía con respecto a un mercado de vivienda vacacional. Lo que viene a decir es, oye, vamos a proteger, vamos a dar unas garantías de que ese turista cuando llegue a una instalación, pues tenga en su piscina un aro de salvamento de la piscina, que tenga unos extintores, que cumpla con unas normas de garantías básicas que se le hace cumplir a cualquier complejo hotelero, a cualquier complejo de apartamento, cualquier hotel. Por lo tanto, que se carga a los grandes tenedores, que beneficia a los grandes tenedores. No, la norma lo que viene a decir ahora es que usted no puede ser vivienda ocasional, a lo mejor un edificio que tiene que ser un complejo de apartamento y que tiene que estar dado de alta como complejo de apartamento o como un hotel. Y no puede ser vivienda vacacional. Esto es lo que establece esta ley y esto es lo que viene a regular. Sí, por lo tanto, beneficia en todos los aspectos. Ahora, que yo entiendo que aquel que no se adapta a la ley, que no quiera cumplir la ley y que quiera estar al margen de la ley, que quiera evitar pagar impuestos y que quiera evitar pagar una tasa, ¿no esté de acuerdo? Pues de acuerdo, yo lo entiendo, pero aquí todos tenemos unos derechos y unas obligaciones. Y con respecto a lo que, porque lo vengo escuchando cada 2 por 3, es que esto dificulta a las administraciones públicas la competencia de tener que... Pero es que la norma ya lo exigía. Y estamos mirando para otro lado, tanto los ayuntamientos como los cabildos. Y si no, dígame usted por qué el Cabildo Lanzarote, antes de que esta ley esté en marcha, ha desclasificado en torno a 30 viviendas vacacionales hace meses atrás, en base a una norma que ya establecía que la licencia turística la da, en este caso, un cabildo y la licencia de actividad clasificada, un ayuntamiento. Si cada ayuntamiento y cada cabildo hiciese su labor, que yo entiendo que a lo mejor tenga dificultad a la hora de tener personal para cumplir con sus obligaciones, pero que si hiciese sus obligaciones no tendríamos mayor problema con la vivienda vacacional. Bueno, eso que yo creo que es un problema que yo quería plantear en la segunda parte. Espera, interrumpo. Esta ley, mira lo que viene a enriquecer esta ley, que esta ley también establece normas de cómo colaborar con los propios ayuntamientos y cabildos para dotar de fichas financieras para poder cubrir esa necesidad de trabajo de inspección que tiene que hacer tanto cabildos como ayuntamientos. Benjamín, ¿el Partido Socialista tiene alguna alternativa que crea que de cómo se debería de hacer esta ley para que beneficie un poco a todo el mundo? Yo lo único que quiero trasladar, después de haber escuchado tanto a Coalición Canaria como el Partido Popular, e incluso a don Jorge, es que recuerden bien quién aprobó esta ley. Que lo recuerden bien, las cosas que le prometieron antes de las elecciones, que lo recuerden bien, todos aquellos pequeños propietarios que tienen su vivienda vacacional, todos aquellos propietarios que tienen 1 o 2 viviendas que con eso mandan a sus hijos a estudiar, que con eso se permiten tener una economía un poquito más desahogada, pues que recuerden muy bien que tanto Coalición Canaria como el Partido Popular fueron los artífices de esta normativa que, como bien ha dicho ASCAP, porque no estoy hablando del PSOE, yo si te das cuenta de... ¿Pero el PSOE tiene alguna alternativa para regular el mercado de la vivienda? Que es la pregunta. Si te has dado cuenta, yo nunca, no he hablado del PSOE, ni he nombrado el PSOE, ni lo que propone el PSOE. Yo sí te pregunto porque tú vienes aquí en representación del PSOE. ¿El PSOE tiene alguna alternativa mejor que esta ley para regular como ustedes quieren el mercado vacacional? El PSOE quiere que en las azoteas se pongan casetas de campaña y se alquile como alquiler vacacional. No, venga, es que aquí se viene a contestar a las preguntas, no a contar un discurso que no tiene nada que ver con lo que te estamos planteando. Yo te estoy planteando como moderador si el PSOE tiene alternativa. Tú puedes decir que sí, que no, o que tiene una alternativa pero no la quieres decir. No, si me dejan hablar y en vez de estar respondiendo por el PSOE, respondo yo personalmente, que para eso vengo y yo se los agradezco. Viene en representación del PSOE. Por eso, y si me dejan responder, pues te lo agradezco. Venga. A lo mejor lo que digo no les gusta, no, pues si normal. Yo no vengo aquí para que... Yo lo que digo es que no me contesta a las preguntas que... Pero que yo no estoy aquí para que les guste o no. A mí si les gusta bien y si no también. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que la gente recuerde bien quién ha aprobado esta ley y qué decían antes de la campaña electoral y qué decían cuando el Partido Socialista decía que tenía que existir la vivienda vacacional y que tenían que haber unos parámetros mínimos para poder tenerlo. Lo que están haciendo con esta nueva ley vacacional, y si no pregúntenle a ASCAP, es reventar y acabar con toda la vivienda vacacional. Porque no lo decimos nosotros, no lo digo yo, miembro del Partido Socialista, lo dicen todas las asociaciones de vivienda vacacional, aquellas asociaciones que, por cierto, les apoyaron porque confiaron en la palabra de ustedes dos como partidos políticos. Y la realidad es que cuando escuchas a todas esas asociaciones, lo que dicen es
que les han pegado un puñal. Esa es la realidad y eso es Y lo que están diciendo. técnicos y jurídicos que avala esta ley, usted no le hace ni caso. No, es decir, yo lo único que... pero ¿qué tendrá que ver? ¿Pero qué tendrá que ver? Esto es política. De Canarias, donde elaboran informes, técnicos y jurídicos que avala una ley y que lo recoge la ley. Mira, a eso los ningunea usted. Juan, esto es más sencillo. Solo Mira, ASCAM. Juan, no, ASCAP y todas las asociaciones. Esto es muy sencillo. Esto no es que te ningunea, es que dices una cosa antes de las elecciones y cuando estás gobernando... Que hay que regular la vivienda vacacional, siempre se ha dicho. Pero déjame terminar. Sí, entonces, dices una cosa antes de las elecciones y cuando vienen las elecciones y estás gobernando, haces lo contrario. Es como el IJIC. Prometiste bajarlo y no lo bajas, lo mantienes. El PP dijo que no quería vivienda vacacional. Vamos, porque aquí lo que queda claro es que no... Yo le he hecho una pregunta y no la contesta. Si el PSOE tiene alternativa a la ley que ha presentado para regular. Porque el PSOE es el primero que ha pedido regular la vivienda vacacional. Yo ya te contesté, otra cosa es que no te gusta lo que te contesté. La semana pasada, no, usted no me está contestando. Sí, la semana pasada, no son tus pretensiones. Dolores Corujo presentaba en el Congreso de los Diputados una moción para debatir precisamente la regulación en Canarias de lo que es el alquiler vacacional. Lo que yo estaba diciendo es, a lo mejor no sabes cuál es, o si hay o no. Sí, te estoy diciendo que tiene si tiene alternativa. Pero si el PSOE hasta la fecha ha dicho que el causante de la falta de vivienda de larga duración ha sido la vivienda vacacional. Ven, y ahora están a favor de que aflore más vivienda cada vacacional. uno escuchará los argumentos. Venga, vamos a terminar. No, Jorge, sobre todo para no generar, yo entiendo las pretensiones del Partido Socialista, pero para no generar alarma. Es decir, aquellas viviendas que estando registradas venían desarrollando una actividad de alquiler vacacional y cumplen con la normativa, tienen un título que lo dice la ley en su régimen transitorio, que es vitalicio. Es decir, quien tenía su casa en alquiler vacacional, cumpliendo con la norma del alquiler vacacional, puede seguir alquilándola. Titulares particulares, el que decía don Benjamín, que tiene una o dos casas para mantener a sus hijos. Ese tiene un título vitalicio y consolidado por una ley, ¿vale? El que la estaba explotando y no cumplía con las normas, es decir, que había engañado a la administración porque había presentado una declaración responsable que no era válida. Correcto. A ese la ley le da 5 años para adaptarse. Y si en 5 años esa persona no se adapta a la ley, no tiene la parte de incendios, no tiene salidas de emergencia, no cumple con unos mínimos de calidad, pues en 5 años su vivienda será de baja en el registro. Y los grandes propietarios... porque está muy bien lo que está diciendo, pero un matiz, porque digo para que no crees confusión, según la consejera, tienen que presentar al menos la instancia de que vas a cumplir con esos requisitos. Claro. Pero tienen un tiempo de 5 años. No, lo que tiene 5 años después para regularizar la situación. Pero antes de que sea oficial la ley, tiene que ir al ayuntamiento para decir que usted quiere seguir con esa actividad. Por eso hubo un periodo de alegaciones y de presentación de alegaciones y de adaptación. De aquellas que estaban en actividad en el registro de alquiler vacacional. Por eso digo que han tenido que hacer esa declaración para poder estar en ese registro. Sí, pero tiene que presentar ahora. Hay una no estamos diciendo lo contrario, creo que estamos diciendo lo mismo. Y luego, con respecto a los grandes tenedores, aquellas entidades, aquellas personas jurídicas que tienen muchísimas propiedades bajo su cargo, la norma se endurece un poco más y le dan un periodo de adaptación que es de 5 años y que puede llegar, porque se pueden entender que son grandes edificios que llevan más obras que no sé qué, les pueden dar hasta 20 años para adaptarse a cambio de que parte de todo eso que tienen en alquiler vacacional lo pasen a residencial. Porque esta ley también busca premiar a la persona que necesita un alquiler para vivir. Entonces, es muy curioso, y lo digo en serio, Benjamín, es muy curioso que usted venga aquí a decirnos que si antes de las elecciones decíamos una cosa y después decimos otra, porque a mí me vienen a la mente frases como no dormiría tranquilo si estoy en un pacto con Podemos, o con Bildu no vamos a pactar, o no va a haber amnistía, o no... Eso es mentir a la población antes de unas elecciones. Nosotros, por lo menos Coalición Canaria, sí lo hizo, se dijo que si teníamos la responsabilidad, regularíamos en Canarias, como estamos haciendo de la mano del Partido Popular, que además es quien ostenta la Concejalía de Turismo, el alquiler vacacional, porque es una necesidad para nuestra gente. Porque ¿sabe a cuánto está el metro cuadrado de alquiler en una ciudad como Arrecife? Porque ¿sabe cuánto cuesta a una familia un 45 o un 55% de su sueldo poder alquilar una vivienda en Arrecife? Y eso lo provoca la ley del Estado de protección al alquiler en primera medida y en segunda medida el alquiler vacacional. Y como de nosotros depende regular el alquiler vacacional, lo estamos haciendo. ¿Cuándo van ustedes a cambiar la ley de vivienda del Estado? ¿Lo cambiarán o seguirán permitiendo que la gente tenga que vivir en caravanas porque no hay alquiler en las ciudades? Lo que provoca que Arrecife tenga este problema es por la negativa de aplicar la ley, cosa bien distinta a lo que estás diciendo.
de la negativa de aplicar la ley con las zonas tensionadas. Eso es lo que está provocando ese 55% que, por cierto, Coalición Canaria y el Partido Popular se niegan a aplicar. Y luego hay una cosa evidente. Durante 27 años de gobierno de Coalición Canaria, vivienda pública en esta isla no se hizo. No se hizo. La vivienda pública que están viendo construyéndose en Maneje viene de la legislatura pasada. La vivienda pública que se está, es decir, que está proyectada y que se va a ejecutar de la legislatura pasada. 27 años sin hacer vivienda de protección oficial. Pero como estábamos hablando de la vivienda vacacional, yo lo vuelvo a repetir. Ya no es el argumentario del Partido Socialista. Yo lo único que sé y que digo es que aquellas personas que confiaron en ustedes por intentar regular la vivienda vacacional, vayan ahora y díganle que le han, como bien dicen todas las asociaciones, incumplido, acuchillado y hecho lo que no dijeron. Como el IGIC, con las promesas. ¿Se acuerdan de las promesas del IGIC? Lo mismo les pasó con el IGIC. Se subieron el Partido Popular, ese que abandera la bajada de impuestos, ¿y sabes lo que hicieron? El IGIC lo dejamos como está, que hay que seguir recaudando. Te lo digo porque lo decían ustedes, no nosotros. Sí. Yo lamento que el Ayuntamiento de Tía haya liberado su gobierno a un señor como asesor, que es Benjamín Perdomo, y que no asesora de manera correcta a su alcalde, es socialista, para que declare zona tensionada al municipio de Tía, declare zona tensionada. Ya se declaró. Perdona, ustedes no han aplicado, ustedes no han declarado ni han aplicado. Se llevó a pleno. Y piden más licencias turísticas. Se llevó a pleno. Que se lo diga a San Bartolomé también, que lo declare zona tensionada, porque yo en los últimos años he visto como, por ejemplo, que se queja el alcalde de Isidro de que su municipio no es turístico, pero han aflorado complejos turísticos de vivienda vacacional en Playa Honda, unos cuantos de ellos, y que usted no ha exigido a su alcalde que aplique, que no se den licencias para vacacional y que esos complejos de vivienda vayan destinadas al alquiler de larga duración, dado que San Bartolomé no tiene que ser un municipio turístico, pero lo hace. Es decir, ustedes no se aplican el cuento a ustedes mismos y quieren que nosotros apliquemos algo que cuando ustedes están en el poder nunca se aplican, tienen soluciones cuando están en la oposición para todo, pero cuando gobiernan nunca son capaces de gestionar y poner en marcha nada que regularice nada en nuestras Islas Canarias, en este caso en Lanzarote, tampoco. Y prueba de ello es que, de acuerdo que ustedes van a hacer un desgaste electoral a los partidos que gobiernan, al Partido Popular y a Coalición Canaria y el Gobierno de Canarias, poniéndose a favor de asociaciones que ustedes antes pues eran los enemigos. Eran los enemigos de ustedes porque esas asociaciones que ustedes ahora mismo... Yo lo único que estoy haciendo aquí es ponerte delante del espejo. Esas asociaciones a las que ustedes ahora defienden eran los culpables por ustedes, que hasta ayer decían ustedes que la vivienda vacacional era el causante de que no existiera vivienda de larga duración en la isla de Lanzarote y en Canarias. Yo no defiendo a nadie, solo te pongo... No, yo no defiendo a nadie. Y ahora que quieres regularizar para que esas viviendas vacacionales que no cumplan salgan del mercado y sean viviendas de larga duración, también les molesta. Estimado Juan, a mí no me molesta, ni defiendo a SCAP, no, lo que pasa es que te estoy poniendo delante del espejo, espejo que prometiste y que ahora te ves y no te gusta la imagen. Que regulamos, y te ves delante del espejo y aquellos que engañaste en las elecciones y que engañaron, bueno, no tú solo, sino para la Coalición Canaria, aquellos que engañaron, pues ahora están cabreados con ustedes. Bueno, es un tema multifactorial, con muchos factores que influyen para la regularización. Hay gente que cree que se ha pasado por exceso y otro por defecto, porque esto como todo en la vida, hay gente que considera. El lunes vamos a tener a Gustavo Matos, que es el que defendió, en este caso, el ir contra la ley que aprobó el Parlamento de Canarias el pasado martes, creo que fue, si no me equivoco. En este caso, Gustavo Armas, del Partido Socialista, pues sí explicará lo que el señor Benjamín pues no ha querido explicar, que es cuál es la alternativa, porque me imagino que el PSOE debe tener, como partido de gobierno que aspira a ser y ha sido, tendrá una ley y podrá decirnos cómo lo harían ellos para regular y reducir, que es lo que piden, el número de camas residenciales turísticas en la isla en Lanzarote y en Canarias. Vea, pero cierra ya, Yedé, sí, solo un dato porque de verdad no podemos engañar a la ciudadanía que nos escucha. 29 de junio del 2023, Barcelona se declara a sí misma zona tensionada en el mercado del alquiler. Precio Observatorio del Alquiler, octubre del 2025 en Barcelona, 22 euros por metro cuadrado. Precio en Arrecife, no declarado tensionado turísticamente, a octubre del 2025 por el mismo
Observatorio del Precio de la Vivienda, 13,40 euros el metro cuadrado. Barcelona con Lanzarote. No, pero es que usted me está diciendo que la solución es declarar lo tensionado. Yo no le interrumpí, Benjamín. Usted dice, de verdad, dice, le apuntan o dice, o se inventa, o apuntan, o le apuntan, o dice usted, o se los inventa, o los buscan fuentes que no son correctas, datos que no se ajustan a la realidad. La ciudad con más antigüedad en declaración de zona tensionada es la que mayor precio de metro cuadrado tiene por alquiler. Y sí, comparo Barcelona con Arrecife, 2 ciudades de mar, 2 ciudades con actividad turística, 2 ciudades europeas, 2 ciudades regidas por las mismas leyes. Es decir, tal solución, la que usted anuncia, no es. Bueno, vamos a cambiar de tema porque esto es un tema recurrente que se va a seguir hablando. Es verdad que la ley ha creado incertidumbre entre esos 72.000 propietarios de vivienda en Canarias, pero precisamente la Jessica de León ha dicho, y me parece muy acertado porque la incertidumbre hay y existe, va a crear una especie de punto de información que va a ir recorriendo de manera itinerante todas las islas para ir explicando cómo pueden hacer esa regularización los propietarios. Pero sí es cierto, y no se lleven a engaño, que todos aquellos que no presenten antes de que se haga oficial la ley, en este caso se calcula entre 2 y 3 semanas, al menos una instancia en su ayuntamiento correspondiente diciendo que quiere seguir con la actividad económica que ellos decían que cumplían, que es la actividad de clasificada, pues estos se quedarán fuera, ya por el hecho de no haber dicho a la administración que quiere seguir explotando esa actividad. Bueno, por cierto que el Colegio de Economistas de Canarias sí dice que se va a reducir de manera considerable con esta ley el número de vivienda vacacional, que esto es otro dato que quería aportar, entre otras cosas porque dice que hay de las 72.000, 25 que ni siquiera están explotando y todas esas van a quedar fuera si llevan más de un año sin explotar la actividad turística. Del sopetón se van a cargar 25.000 viviendas, según datos del estudio que ha realizado el Colegio de Economistas de Las Palmas. Ayer, polémica en el Cabildo de Lanzarote, 2 plenos extraordinarios en la misma mañana, en el mismo día, y sobre todo para tratar 2 asuntos. Uno primero, sobre todo, el primer pleno extraordinario convocado por el grupo de gobierno para aprobar definitivamente la redacción de los planes de modernización de Yaiza y Teguise. Un segundo pleno que había solicitado el Partido Socialista, extraordinario, en este caso para hablar de las ausencias reiteradas, según el PSOE, de Osvaldo Betancor, presidente del Cabildo de Coalición Canaria, en los plenos. La polémica surge porque al parecer en la Junta de Portavoz, o de portavoces como se llame, se trató de unificar esos 2 plenos en uno, pero el Partido Socialista creía que era una trampa del partido de coalición, del grupo de gobierno, poner ese pleno que no era urgente ni debería ser extraordinario con el suyo para quitarle protagonismo al que ellos querían, que era decir que Osvaldo falta mucho o no, se ausenta de los plenos del Cabildo. Don Juan Monzón, lo cierto es que hay cierto malestar porque se celebraron 2 plenos de manera separada y sobre todo porque también ha supuesto un gasto extra para la propia institución. Sí, para los oyentes que nos están escuchando y viendo, por supuesto que habrá que preguntarle al Partido Socialista por qué no admitió en esa Junta de Portavoces el incluir el pleno extraordinario que convoca el Gobierno con el pleno extraordinario que solicita la formación del PSOE en un solo pleno y allí debatir, pues exponer la comparecencia del presidente en este último pleno por la solicitud. ¿Y usted por qué cree que ellos no quisieron? Primero porque está muy bien que en la misma mañana, en vez de cobrar 200 euros por un pleno, cobres 400. Estos son los socialistas, ¿no? Los que demuestran que que hacen obras de caridad a la sociedad y lo que hacen es pues poner la mano, ¿no? Y como la casta, ¿no? Don Juan, 400 no, don Juan. Usted es consejero, pero no es consejero liberal. Perdón, 400 cada pleno, 800 euros. Son 800 sí, perdone, discúlpeme. 400 euros por 2 horas de acudir, 1 hora cada pleno, que están en legítimo derecho de hacerlo, pero también están en el derecho de decir, oye, entendemos que en un mismo pleno se puede llevar
en una convocatoria en un pleno extraordinario se puede llevar estos puntos y allí pues debatimos todo, porque al final no hay una diferencia entre uno y otro, es decir, se termina uno, arranca el otro en el mismo lugar, en el mismo sitio, se debate las mismas personas y no se entiende. Entonces las explicaciones hay que pedírselas al Partido Socialista, que fue la petición que se le hizo por parte del gobierno de que por qué no incluirlo en un solo pleno, y se negó el Partido Socialista y quería pues que se convocaran 2 plenos, ¿no? Echedey, en este caso ha habido un poco de queja entre los partidos del grupo de gobierno porque creía que se podía haber ahorrado ese segundo pleno, unificándolo todos en uno, pero es verdad que también el Partido Socialista ha dicho que es una especie de trampa sucia o un juego sucio el que ha hecho el grupo de gobierno al poner en este caso un pleno cuando los asuntos que se te llevaban, como por ejemplo el de los planes de modernización, podían esperar y llevarse a un pleno ordinario. Bueno, yo sinceramente creo, le tengo que dar la razón, y permítame el chascarrillo, al grupo de la oposición. Tienen 800 razones para quererlo hacer por separado. Es una falta, primero, de decoro del dinero público y segundo, de cualquier tipo de vergüenza política hacer este tipo de cosas. Es decir, si tu interés cuando pides, que es verdad que es una potestad del grupo y es una potestad del grupo que lo pide mantenerlo, con la ley en la mano, eso no hay una ilegalidad, hay muy poco decoro político, eso sí, pero si tú pides el pleno y para debatir una serie de asuntos y te garantizan en otra convocatoria que se van a debatir esos asuntos, lo suyo es que se unifiquen y que cobres una vez sola. Pero claro, hay consejeros del Partido Socialista que se han llevado en 2 horitas por la mañana 800 euros, está bastante bien. Entonces, ya digo, yo creo que lo que no se puede hacer una cosa y predicar la contraria. Si tan espurios son en cómo hacer las cosas y tal, yo los invito a que corrijan este error y, oye, cojan los 800 euros de las 2 horitas de esta mañana y entréguenselas a la ONG que ustedes quieran de la isla de Lanzarote, que seguro que lo agradecerán. 800 no, 400, porque por lo menos uno tendrá que cobrarlo al menos. No, pero es que son 800 euros. Repito, ¿no? ¿Cuánto duraron los 2 plenos en total? 2 horas. 2 horas. 1 hora y 58 minutos. A 400 euros la hora del consejero socialista, no sale a los lanzaroteños. Venga, Benjamín. Ustedes se opusieron a unificar, porque es una de las cosas que dice yo la verdad que no doy crédito en esta tertulia de Lancelot. Yo sé la animadversión que tienen por el Partido Socialista, que es clara y evidente, ¿no? Pero que el Partido Socialista haya pedido un pleno extraordinario para reprobar la actitud del presidente del Cabildo de Lanzarote, que se levanta de los plenos, se larga, vuelve y está fuera 1 hora, se le vuelve a alargar y vuelve otra vez al pleno, faltándole el respeto a los votantes del Partido Socialista. Que el debate de Lancelot sea que si tenemos que cobrar 2 plenos, que está recogido por derecho, cuando el grupo de gobierno ha puesto un pleno extraordinario que podría haber esperado, porque yo te hago la pregunta al revés, es decir, ¿y por qué no el grupo de gobierno esperó al pleno ordinario para incluir los 2 puntos que llevaban? Porque lo podría haber hecho. Pero déjeme terminar. Yo lo entiendo en el Partido Socialista. No, el sectarismo que tiene usted aquí también. El sectarismo que usted tiene, porque yo he hecho esa pregunta y he dicho la razón por la que empezó. Y si no, escúchelo, pero como no escucha... Entonces, sí, no, yo sí te escucho atentamente. Don Benjamín, la pregunta es ¿por qué ustedes no unificaron los 2 plenos? Porque tiene alguna razón. Porque nosotros presentamos un pleno extraordinario, para tratar el punto que nosotros llevamos. Y si el grupo de gobierno quería llevar otro pleno extraordinario, o lo hubiese hecho. Si es una cuestión de dinero, si es una cuestión de dinero, lo hubiese puesto más adelante. Pero ahora déjame terminar. Porque claro, yo escucho a estos dos aquí, a Echedey y a Juan, hablando de que claro, que el Partido Socialista tiene que cobrar 400 euros. Mira, 800, si tuvieran un poco de vergüenza, 800, cuando van a Roma a recoger el premio de la FA, no irían 8 personas del Cabildo, que fue hasta el apuntador con dietas y demás. Si tuvieran un mínimo de vergüenza, no se irían a Estados Unidos el tropel de gente que llevaron para allá, que se gastaron 200.000 euros. Si tuvieran un mínimo de vergüenza, no se hubiesen ido a Islandia el tropel de personas que se fueron para Islandia. Y el debate aquí en esta casa es que el Partido Socialista de ustedes dos ha cobrado un pleno extraordinario. Venga, hombre, por favor. Como esto es de vergüenza, si tuviesen un poco de vergüenza, el pleno extraordinario que convoca el gobierno
es para desestimar unas alegaciones a la impugnación que hace el Partido Socialista, municipio, gobierno de San Bartolomé, para evitar incorporar los remanentes que se habían aprobado al presupuesto. Que ustedes le tendrían que... No, el pleno ordinario... Un pleno ordinario y lo aprueba. ¿Podía esperarse al pleno ordinario? Claro. No, la estrategia, sí, escúcheme, la estrategia del Partido Socialista impugnando esos remanentes era para que no se aprobaran, que no se incorporaran o que se incorporaran lo más tarde posible para que no tuviesen capacidad de ejecución y que ese dinero, que al final ese dinero no va a los partidos políticos ni a los políticos, ese dinero va a todos los colectivos que están esperando a día de hoy poder cobrar esas subvenciones que están incorporadas a través de esos remanentes. Y ustedes, frente a ayudar a esos colectivos a cobrar, dicen no, se retrase o se cancele ese pleno extraordinario, que no nos importa que se apruebe los remanentes y que llegue ese dinero a los colectivos, pero sí este pleno extraordinario para nosotros, porque nos van a dar 400 euros por asistencia, para hablar de que por qué se levanta más o menos un presidente de Cabildo, cuando ustedes lo que han hecho es escenificar una deslealtad y una falta de respeto a la primera institución del Cabildo, porque existe la figura de una vicepresidenta que cuando el presidente se ausenta por el motivo que sea, le puede salir una urgencia, le puede salir lo que sea, está la figura de la vicepresidenta que cubre al presidente en ese pleno, y ustedes los ningunean, ustedes le faltan el respeto a la vicepresidenta y le faltan el respeto a la primera institución de la isla, y lo único que están buscando siempre es la polémica, el discurso de la polémica para crear enfrentamientos en la política y en la sociedad de Lanzarote. Y frente a la aprobación de unos remanentes para incorporar al presupuesto y darle a todos los colectivos que nos están tocando todos los días a la puerta cuando llega mi subvención, frente a eso, ustedes deciden que no se cancele, que se cancele ese pleno y que se celebre el pleno que para ustedes es más importante. No tenemos más tiempo. Si quieren los dos decir algo más, porque tenemos un tercer tema, pero ya no porque a veces jugamos al despiste y a confundir a la gente y a creernos que somos más listos que nadie. Mira, la única diferencia entre lo que ocurrió en el Salón de Plenos del Cabildo ayer y lo que hubiera ocurrido si hubieran aceptado unir los dos plenos es que en medio del debate de los puntos el presidente hubiera dicho se cierra la sesión de la primera sesión y se abre la segunda sesión. Esa es la única diferencia, el resto hubiera sido exactamente igual. Bueno, eso y los 800 euros en las cuentas de los consejeros del Partido Socialista, que es verdad que se notan ahora de cara a las fiestas de Navidad, las cenitas, las copas y demás. Hombre, 800 euros se agradecen y yo solo puedo entender por parte de don Benjamín. Benjamín, cierra, por favor. Mira, Chede, yo solo te voy a decir una cosa. A mí no me hacen falta 800 euros más para vivir. Pues dónalo. No me hacen falta. Dónalo. Demuéstrenlo, dónenlo. Te lo garantizo. Dónenlo. A mí no me hace falta. A lo mejor a ustedes, déjame terminar, a lo mejor a ustedes de Coalición Canaria, pero repito, dónenlo. Sí tienes que vivir y estar pegado al cargo público. Pero yo te garantizo yo que yo no he sido nunca asesor de otro ayuntamiento que no conozco, don Benjamín. Que te habla, nunca, cuando he tenido cargo público porque me ha elegido la gente. Yo soy vecino de Tías, mijo. Sí, pero lo eligieron en Arrecife y está asesor en Tías. Por aquello de que no necesita... No, Benjamín. Lecciones doy que para mí no tengo, don Benjamín. Vamos a intentar evitar alusiones personales. Así que si vas a ir con los 800 euros... Lecciones doy que para mí no tengo, don Benjamín. Eso manío que ustedes tienen... Manío es lo que van a pagar con los 800 euros. Quédenselo para ustedes. Pero los viajes y la vidorra que se están metiendo a costa del erario público, sigan ustedes disfrutando de viajes a Islandia, a Roma, a Nueva York y a todas las vueltas al mundo que se han dado. Y a Japón también, se me faltó Japón. A costa de todo el mundo. Vengan. Benjamín, muchas gracias, Benjamín. Como siempre, un placer. Muchas gracias por estar aquí. También a HD y Eugenio, pero no tenemos que ir. Teníamos un tercer tema, pero no da tiempo. También a don Juan Monzón del Partido Popular. Muchas gracias. Nosotros no es una amenaza. El lunes vamos a estar aquí y, por cierto, va a estar y va a dar una explicación y seguramente que podrán oír una alternativa a la ley que ha presentado en este caso y aprobado el gobierno de Canarias en el Parlamento el pasado martes, la ley del vacacional, como se le conoce popularmente. Muy buenas tardes.